Bien, soy doctor en Ciencias Químicas, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio, hacemos investigación sobre genética del cáncer, pero lo que hoy vamos a tratar no tiene nada que ver con eso, pero sí que es cierto que tiene que ver con una búsqueda personal sobre el sentido de la vida y con el mismo talante que he utilizado para aprender y para investigar, pues, por ejemplo, el tema de la enfermedad, pues lo he utilizado para intentar contestar a esas preguntas que todos tenemos. Esas preguntas pues tienen que ver con el sentido de la vida. Creo que todos nos las hemos hecho en algún momento. Esas preguntas tienen que ver con quiénes somos, por qué existimos, por qué existe el mundo, por qué existe la vida. ¿Esto viene de la nada? ¿Lo ha creado alguien? ¿Qué hacemos aquí? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? Yo creo que todos nos habremos hecho esas preguntas. Lo que pasa es que a veces pues, nos dejamos llevar por el día a día, el trabajo, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas, y lo dejamos siempre arrinconado a un lado. Pero creo que en algún momento, y muchas veces ese momento es cuando se muere un ser querido, nos las volvemos a plantear. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Hay algo antes del nacimiento? Eso es algo que el ser humano se lleva planteando desde hace miles de años. Sabéis que los egipcios se preocupaban mucho por embalsamar los cuerpos cuando ya fallecían, porque creían que les podían hacer falta en esa otra vida más allá de la muerte. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero es un reflejo de que ya había una creencia en la vida después de la muerte, pues hace miles de años. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué hay personas que viven mucho tiempo, se mueren de viejas, mientras que hay otras pues que mueren a una edad temprana? Niños, incluso niños que nacen muertos. ¿Esto es casualidad? ¿Es buena o mala suerte? ¿O hay algo que lo determina? ¿O por qué hay personas que nacen con una enfermedad de nacimiento, mientras muchas otras pues nacen sanas? ¿De qué depende esto? ¿Es cuestión de buena o mala suerte? ¿O hay algo que lo determina? Sabemos que en cierta manera el lugar donde nacemos y en la familia en la que nacemos también va a determinar cómo va a ser nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que hay niños que nacen en países donde están en guerra, o que viven la pobreza, o que nacen en una familia que no los ama. Mientras que hay otros niños que nacen, pues a lo mejor en un lugar económicamente más agradable, en una familia que los quiere, y solo por el mero hecho de haber nacido ahí, en esa familia, tienen más posibilidades de ser felices. Y si el nacimiento si el nacimiento del cuerpo físico fuera al final de la vida, el principio de la vida, tendríamos que admitir que es muy injusto, porque parece que favorece a unas personas y perjudica a otras. También nos podemos preguntar por qué existe la maldad en el mundo, que hace que el ser humano pues haya cometido tantas atrocidades, sea a nivel individual o a nivel colectivo, y que siguen ocurriendo hoy en día. Hay muchas personas que argumentan su ateísmo, el no creer en nada, en este tipo de tipo de situaciones. Piensan, si existiera un ser superior infinitamente bondadoso, no permitiría que pasaran estas cosas. Y como pasan, es que no existe. Muchas personas hacen esa argumentación. En el otro lado nos podemos preguntar, ¿existe la felicidad? Creo que el deseo de todo ser humano es llegar a ser feliz. Pero si realmente miramos cómo está el mundo, cómo está la gente, hay muy pocas personas que son felices en la vida. Y habrá personas que piensen que la felicidad no existe, que es solo un sueño inalcanzable. Pero yo creo que interiormente todos deseamos ser felices y nos preguntamos, ¿cómo se puede llegar a ser feliz? Hay personas que han conseguido ser felices en la vida, pero va a llegar un momento en que nos vamos a morir nosotros o se van a morir las personas que amamos. Y es entonces cuando la vida se nos hace todavía más injusta, porque habiendo disfrutado de un poco de felicidad, pues parece que irremediablemente esto vaya a tener un final con la muerte del cuerpo físico.
Todas estas preguntas, sin aparente respuesta, hacen que muchas personas tengan la percepción de que la vida está llena de muchos sufrimientos, que es muy injusta y que no le encontramos un sentido. Sin embargo, uno se puede seguir haciendo esas preguntas. ¿Existe una respuesta a estas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Otra pregunta sería, ¿puede la ciencia ayudarnos a responder estas preguntas? Pues yo creo que sí que nos puede ayudar y que sí que existe una explicación a todos estos interrogantes. Y esa explicación ha venido también a través de conocer, estudiar las vivencias de muchas personas. Antes Peter en su charla ha hablado de muchas de esas cosas. Yo ahora os voy a exponer pues, más brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, las experiencias de las personas que han estado clínicamente muertas y han conseguido ser reanimadas. Esas personas, algunas de ellas, cuando vuelven a la vida, cuentan una historia que ocurrió cuando su cuerpo estaba clínicamente muerto. Y resulta que esa historia es muy parecida de unas personas a otras. También las experiencias de las personas moribundas nos pueden dar muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que parece que viene después. También hay personas que afirman recordar vidas pasadas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a intentar ver qué es lo que dicen diferentes investigaciones sobre estas experiencias. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Esta experiencia empieza en el momento en que, por el motivo que sea, el cuerpo de una persona entra en muerte clínica. Resulta que en ese momento algunas personas dicen que experimentan una separación de su cuerpo. Es decir, lo que ellos son se separa de su cuerpo y una vez separados del cuerpo siguen sintiendo, siguen percibiendo, siguen pensando, incluso mejor de lo que hacían cuando estaban ligados al cuerpo. Sienten una sensación de ingravidez, de ausencia de dolor y en ese estado, ya fuera del cuerpo, algunas personas experimentan como si fuera una especie de viaje, algunas lo describen como si fuera un túnel, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar donde se sienten maravillosamente, de mucha paz, de mucha luz, un lugar del cual no se querrían ir. Y algunas de esas personas en ese lugar tienen un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos describen como sus guías y se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver a la vida, al cuerpo físico. Lo que sí que es cierto es que cuando esas personas vuelven experimentan un gran cambio en su vida. La primera cosa que ocurre es que dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra de las cosas que experimentan es un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, el tener trabajo, dinero, ser sexys para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Sin embargo, esas personas se dan cuenta que todo esto no es tan importante, que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos y vivir de acuerdo con esos sentimientos. Por eso, a partir de entonces, empiezan a valorar más las relaciones personales, porque se dan cuenta que esto es muy importante. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que hubo investigadores que se atrevieron a estudiarlas. Uno de los pioneros en la época moderna es el doctor Raymond Moody, que ya en los años 70 pues, escribió artículos sobre experiencias cercanas a la muerte y algunos libros. Uno de ellos es Vida después de la vida. Este libro marca un hito porque es como un despertar del conocimiento sobre experiencias cercanas a la muerte que ya existían desde siempre, pero que a partir de entonces se empiezan a estudiar pues, desde un punto de vista científico. Otros investigadores en este campo, por ejemplo el doctor Melvin Morse, pediatra, que por cuestiones de trabajo pues él trabajaba en un hospital infantil y atendió casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Resulta que esos niños cuentan exactamente la misma historia que los adultos. La experiencia fuera del cuerpo, el ir a un lugar maravilloso donde se suelen encontrar con algún ser querido y donde se les dice que tienen que volver
con sus papás porque todavía no ha llegado el momento de quedarse allí. Lógicamente lo cuentan con las palabras de un niño, pero la experiencia es exactamente igual a la de los adultos. Esto él lo ha contado en diferentes artículos de investigación y en un libro, Más cerca de la luz. Otro investigador muy importante en este campo, Pim van Lommel, cardiólogo holandés, que ha escrito uno de los artículos más completos sobre experiencias cercanas a la muerte, que fue publicado en el año 2001 en la revista Lancet, uno más reciente en el año 2004, y tiene un libro titulado Consciencia más allá de la vida. Ya en una época más reciente, pues lo conocéis, ¿no?, de la foto. Tenemos el trabajo del doctor Peter Fenwick y el doctor Sam Parnia y sus colaboradores que dirigen el estudio AWARE para estudiar la conciencia en estado de muerte clínica. Ellos han publicado muchos trabajos sobre esto. No me voy a extender yo porque mejor que él nadie para contarlo, pero ellos llevan un estudio a nivel internacional para estudiar el estado de conciencia durante el momento de la muerte clínica. Ya llevan publicados muchos artículos. En ese estudio han colaborado más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Y a nivel divulgativo pues han publicado también 2 libros, Sam Parnia, ¿Qué pasa cuando nos morimos?, y Peter y Elizabeth Fenwick, El arte de morir. Otros autores sobre estos temas, todos ellos relacionados con el mundo de la medicina, Jeffrey Long, José Miguel Gaona, Jean-Jacques Carbonnier, Enrique Vila, pues han publicado diferentes libros cuya temática es las experiencias cercanas a la muerte, y todos ellos están llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real que nos está explicando, nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas. Como decía el doctor Peter Fenwick, al final de la vida parece que muchas personas tienen el mismo tipo de experiencias. Esas experiencias básicamente consisten en que empiezan pues, a ver seres queridos que ya han fallecido o a seres que describen como seres luminosos. Parece que la intención de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Ya que desde este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos, pues del otro lado les echan un cable para que ese tránsito sea lo más dulce y placentero posible. Algunos investigadores en este campo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y ellos le iban contando sus experiencias, eso a ella le hizo cambiar pues, su forma de entender la muerte. Ella al principio no creía en la vida después de la muerte y después de estudiar estos casos se da cuenta que en realidad la muerte solo es una etapa de transición hacia otra forma de vida no ligada a un cuerpo físico. Ella lo ha explicado mucho en sus libros, sus artículos. Aquí tenéis un par de ellos. La muerte, un amanecer, es uno de esos libros. Por supuesto, el doctor Peter Fenwick, él mismo lo ha comentado, pues ha publicado artículos de experiencias en moribundos. Hablemos ahora de las experiencias de personas que dicen recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras otros pues, se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay investigadores que también se han tomado la molestia de estudiar estos casos, por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, bioquímico y médico, profesor de la Universidad de Virginia. Él se dedicó a estudiar casos de niños que supuestamente recordaban vidas anteriores. Lo que él intentaba hacer era comprobar si lo que el niño recordaba había ocurrido en realidad o no. Y en ese esfuerzo de recopilación de datos consiguió una base de datos de más de 2.500 casos donde se confirmó que esos recuerdos en niños correspondían a algo ocurrido históricamente en la vida de una persona que ya había fallecido. Esto él lo ha contado en sus artículos de investigación y en sus libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker,
profesor de la Universidad de Virginia también, que también ha seguido publicando artículos y libros. Uno de ellos es Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay otras personas que han recordado vidas pasadas a través de sesiones de regresión o de hipnosis regresiva. Nuevamente, pues aquí tenemos al doctor Peter y a su mujer Elizabeth con su libro Vidas Pasadas. Veis que el doctor Peter Fenwick y su mujer están metidos en todos los fregados. También el trabajo de la doctora Helen Wamba con su libro Vida antes de la vida, Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, el doctor Michael Newton, La vida entre vidas, y en España tenemos la contribución del doctor Juan José López, médico del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma. Hay personas que afirman haber contactado con personas que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos que han fallecido recientemente, que bien a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, se despiden, contactan con sus familiares que están en este lado, sobre todo para despedirse de ellos. Primero hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos y que lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra vida e intentar ser lo más felices posible, hasta que llegue el momento en que nos reunamos con ellos cuando nosotros pasemos al otro lado. También hay investigadores que han estudiado estos casos, la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona. Ellos han ideado experimentos para intentar comprobar si ese tipo de contactos con personas ya fallecidas es posible o no. Han publicado varios artículos sobre este tema. Ellos hicieron un experimento que consistió en buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron que dieran información personal sobre la vida de esas personas. Luego buscaron a una serie de personas, llamémoslas mediums, que ellos ya conocían, que parece que tenían la facilidad o la capacidad de contactar con personas ya fallecidas. Y les pidió a esas personas que también dieran información sobre esas personas fallecidas, a ser posible que fuera el propio fallecido el que contactara y hablara sobre sí mismo. Luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Y el grado de coincidencia entre ambas informaciones era tan grande que ellos no encontraron otra explicación que no fuera a que realmente había sido un contacto real. Esto ellos lo han contado en diferentes artículos de investigación y en un libro titulado Los experimentos después de la vida. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo y que han llegado a través de todas esas fuentes. Una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También nos dicen que existe un plan para cada uno de nosotros, que tiene el propósito de que vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar a través de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que son consecuencia de lo que hemos vivido y hecho en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias. De hecho, las elegimos nosotros, con el propósito de desarrollar nuestra capacidad de amar. Para poder hacer todo eso es necesario conocer las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Es decir, que de toda esa información se desprende que igual que existen unas leyes que gobiernan el universo físico, también existen unas leyes que gobiernan el universo espiritual. Y para mí esas leyes son 4. La ley de la evolución, que básicamente dice que el espíritu inmortal evoluciona en su capacidad de amar a través del acúmulo de experiencias tanto en el plano físico como en el plano espiritual, y que ese tránsito desde el plano físico al espiritual lo hace muchas veces, tantas como necesita para aprender.
La ley del libre albedrío dice que el espíritu decide su propio camino. Dicho de otra manera, la siembra es libre. Es decir, que lo que nosotros avancemos o no en el camino de la evolución depende de nuestra voluntad. No estamos obligados por nadie. También existe otra ley que es la ley de la justicia espiritual, que básicamente dice que nos vamos a enfrentar a las consecuencias de nuestros actos. Dicho de otra manera, la cosecha es obligatoria. Por la ley del libre albedrío, la siembra es libre. Por la ley de la justicia espiritual, la cosecha es obligatoria. Y muchas veces es ahí cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos, cuando tomamos conciencia de si esos actos han generado felicidad o han generado sufrimiento. A lo mejor ocurre que desde que sembramos hasta que cosechamos pasan varias vidas, pero es cierto que existe una relación entre lo que ocurre ahora y lo que ocurrió en el pasado. Es como una ley de acción y reacción de tipo espiritual. Y finalmente la ley del amor, que es para mí la más importante, que dice básicamente que el objetivo del espíritu es alcanzar la verdadera felicidad a través del desarrollo de los sentimientos de amor. Cuanto más desarrollamos nuestra capacidad de amar, mayor será nuestro nivel de felicidad, sabiendo que no hay un tope en el proceso evolutivo. La evolución es infinita, siempre podemos aprender algo en lo que se refiere al desarrollo de los sentimientos y en la evolución. Como digo, el mensaje un poco es que todos hemos venido al mundo a aprender lo mismo. ¿Qué hemos venido a aprender? Aprender a amar, a través de las pruebas de la vida. Y ese es un poco el mensaje que yo intentaba transmitir a través de esta charla. Que todo lo que hacemos en la vida deberíamos enfocarlo a desarrollar nuestros sentimientos. Y así le sacaremos más provecho a la vida y seremos más felices. De todo esto se habla en los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet, en ese blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. También se han traducido a varios idiomas. Está traducido a inglés, francés, italiano, holandés, búlgaro, japonés. Y los traductores lo han hecho de manera gratuita y desinteresada, porque han entendido que este mensaje no es para hacer lucro con él. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel. Los libros valen 2 euros y con eso se cubren los gastos de la imprenta. Es decir, no hay ánimo de lucro. Allí en la entrada de la sala los podéis conseguir. Y ya simplemente, pues, daros las gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un honor participar en este congreso con personas, pues, que a mí personalmente me han ayudado tanto y que espero que no sea la última vez que nos veamos. Nuevamente agradecer al hospital y a Vicente la invitación y espero que la charla os haya resultado interesante. Un abrazo para todos.